Un saludo especial a los dirigentes de esta querida Asociación Cristiana de Empresarios que año a año nos brinda la oportunidad a quienes integramos el equipo económico de gobierno de compartir con ustedes algunos aspectos fundamentales de nuestro trabajo. Hoy no va a ser una excepción y queremos hablar del futuro. Naturalmente ustedes dirán, imposible hablar del futuro sin tener en cuenta lo que ha venido pasando en el país y en el mundo. No lo ignoraremos, pero queremos hablar de lo que vendrá. Sabemos que mencionar el futuro es poner en juego el tiempo y su transcurso. Respecto a este concepto, también verificamos a nivel planetario cambios importantes. ¿En qué otra época de la historia ha habido transformaciones relevantes a ritmos tan rápidos como en la actualidad? ¿En qué otra época se modificaron con tanta velocidad los desafíos de las sociedades, de la civilización? Ello se verifica en todos los terrenos. Por supuesto que se verifica en el terreno político, en el terreno económico, en el terreno de la tecnología, en el terreno del ambiente, en el terreno de la cultura. Y al mismo tiempo se comprueba la enorme desproporción entre la velocidad con la que se verifican estos cambios en la práctica y la capacidad del mundo actual, tanto política como económica, para producir ideas que estén a la altura de esos cambios, generando referencias acordes con los nuevos tiempos. Es este desequilibrio entre la velocidad de los cambios y la falta de respuestas a las que me estoy refiriendo uno de los más graves y complejos problemas de la actualidad. No hay respuestas políticas e intelectuales a la crisis mundial de la economía, las finanzas, los cambios sociales, las tensiones culturales. Por esta razón a nosotros hoy nos corresponde fundamentalmente, en lugar de ensayar una visión de largo plazo, intentar referirnos a los próximos años, entender el futuro como referido a este periodo de gobierno que se está iniciando y que tendrá lugar entre 2015, año en el que ya hemos comenzado a trabajar intensamente desde la conducción económica, y su finalización a principios de 2020. Nosotros tendremos en cuenta lo que hemos venido haciendo como uruguayos, como país, desde que padecimos en 2001 y en 2002 las graves crisis que hoy todos recordamos. Por eso yo quisiera señalarles que aunque siempre importan las visiones estratégicas, son muy relevantes para la vida de la gente los acontecimientos que se desarrollarán durante los próximos años, y a ellos queremos dedicarnos. Pablo Ferreri, nuestro viceministro de Economía, nos va a hablar del Uruguay en crecimiento de los próximos años, haciendo foco esencialmente en lo que es el camino más genuino y más sano del crecimiento, que se define con una palabra: inversión. Luego, Andrés Massoyer, el jefe de nuestra asesoría macroeconómica, va a poner el acento en lo que todos llamamos la expresión financiera de nuestro plan de gobierno, que es el presupuesto. Como ustedes saben,
Esta es la tarea crucial de este año, pero al mismo tiempo la tarea que marca el desarrollo en todo el periodo. Mario Vergara, presidente del Banco Central, fundamentalmente desde la perspectiva monetaria, financiera y sus relaciones con la fiscal, nos va a ubicar a Uruguay en el mundo y al mismo tiempo nos dará cuenta de los avances que el país ha venido registrando y registrará en los próximos años desde este punto de vista. Y finalmente, Álvaro García, director de nuestra oficina de planeamiento y presupuesto, abordará no solo temas fundamentales para lo que podríamos llamar la planificación del país, objetivo fundamental de la oficina en los próximos años, sino también aspectos conceptuales relevantes como el llamado Sistema Nacional de Competitividad. Y yo le pido a ustedes que me permitan, en esta introducción, compartir el enfoque, la actitud, la visión con la que encaramos la conducción económica del país. De modo de que sea en ese marco, en ese contexto que podamos luego transmitir los aspectos específicos a los cuales me acabo de referir. No queremos limitarnos una vez más, como hubo que hacer en los últimos tiempos, a describir situaciones y dificultades. Queremos hablar del futuro, pero desde el ángulo de las acciones a poner en práctica. Es que, y este es un primer concepto que quiero compartir fundamentalmente con ustedes, estamos hablando de un país en obra. Yo lo definiría de esta manera. Un país en obra quiere decir un país en construcción. Nosotros, los uruguayos, tenemos una identidad colectiva muy fuerte. Nos sentimos uruguayos. Amamos a este país. Lo consideramos incluso un país maravilloso. Queremos vivir en él. Es un sentido, precisamente, de pertenencia que nos defiende de la enajenación y la pérdida de identidad. Pero los países ideales, queridos amigos, no existen. Los países están siempre en construcción. Están siempre en obra, y por eso lo que más importa es la orientación, el rumbo, esto es, hacia dónde vamos. El día en que pensemos que hemos llegado al país ideal, habremos matado definitivamente esta posibilidad. Nosotros tenemos que ser conscientes de que el esfuerzo es permanente y no termina nunca. Es lo que da vida, es lo que alienta, lo que promueve el tránsito hacia el objetivo propuesto. Esto es, si ustedes me permiten, para decirlo en palabras muy sencillas que todos entendemos, niveles cada vez más altos de desarrollo económico y social. Hay un modelo a copiar para definir este rumbo, esta orientación, en ese mundo tan cambiante y falto de respuestas. Es simplemente la llamada sociedad del bienestar, tan mencionada y tan en crisis, el modelo a copiar. Nosotros no creemos en modelos y no sentimos estar actuando siguiendo un modelo. Se trata de construcciones frecuentemente cerradas e inflexibles. Por otra parte, modelo, la propia palabra modelo, no tiene un concepto o un significado abstracto. Precisamente en la historia del mundo se presenta asociada a experiencias fracasadas. Experiencias fracasadas como las que han apoyado un estatismo dominante o el reinado irrestricto de las llamadas leyes del mercado.
o el de los ajustes fiscales permanentes, con cataratas de impuestos y un gasto público generalmente inocuo respecto a las necesidades de la sociedad. Preferimos una definición clara del rumbo, de la orientación, apoyada en valores humanos superiores, como la libertad, la justicia, la democracia, la participación, la prosperidad, que también es un valor superior. Y el tránsito paso a paso, sin cortadas tentadoras pero traicioneras, sin atajos tentadores pero traicioneros. El tránsito en que cada paso cuenta, cada paso es importante. Cada paso cuenta porque ninguno sustituye a otro y cada uno se apoya en el precedente, de modo que es el conjunto el que asegura la dirección correcta. Esto nos lleva de la mano a la necesidad de fortalecer a las instituciones y a las reglas de juego, no para mantenerlas incambiadas, sino para incorporar a esa estructura institucional al proceso de transformación, para hacerla parte de la transformación. En un proceso de desarrollo son muchas las perspectivas que hay para analizarlo, que hay para abordarlo, encararlo. Una es, y fundamental, la perspectiva institucional. Durante un proceso de este tipo se van modernizando y especializando las instituciones. Y es en la fuerza de las mismas que tenemos que encontrar un pilar fundamental para apoyar el tránsito del que estamos hablando. Tránsito para el que, repito, lo fundamental es tener claro el rumbo, la orientación. Nuestro país habrá de encarar enormes desafíos durante el transcurso de los próximos años. Y yo quiero que ustedes sepan que todo el equipo económico, el Ministerio de Economía, el Banco Central, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, nos sentimos fuertemente comprometidos con este concepto. Y estamos dispuestos a volcar lo mejor en cantidad y en calidad de nuestros esfuerzos al servicio de esos desafíos. Que en un país que apuesta a la calidad y a la excelencia de su esfuerzo, un pequeño país desde el punto de vista físico, pero con un enorme potencial, sabe muy bien que apostar a la calidad significa la gran transformación educativa, la promoción del conocimiento, el aliento a la innovación, a la eficiencia, a la productividad y a través de ellas a lo que se suele llamar en la práctica la competitividad. No podemos ignorar los nuevos problemas que tendremos que afrontar en el terreno físico propiamente dicho. La gran inversión infraestructural que el país está necesitando, desde todos los ámbitos posibles del concepto. El ámbito de los transportes, las comunicaciones, los servicios portuarios, la energía. Y tampoco podemos ignorar en ningún momento algo que como parte de las grandes transformaciones que mencionábamos al principio de estas palabras, ya está aquí ante nosotros, que son los nuevos problemas que afronta el planeta en el agua, en el aire, en el territorio, y que nos obligan a tenerlos en cuenta primordialmente en el diseño de nuestras políticas públicas. El cuidado del ambiente y la mitigación de los efectos del cambio climático tendrán que constituir factores fundamentales del diseño de esas políticas públicas. Por otra parte, tenemos la posibilidad de disponer de nuevos recursos minerales y energéticos en el país. Y el peor error que podríamos cometer es olvidarnos de esta posibilidad, no prepararnos para ella
que un día nos encontremos con la misma sin saber qué hacer con esos nuevos recursos que serán fundamentales para cambiar la estructura productiva del Uruguay. Es desde ya que, pensando en esa posibilidad, tenemos que ir preparándonos al efecto. No será este un camino fácil, queridos amigos, lo tenemos muy claro. En primer lugar, habrá que luchar contra una burocracia que muchas veces se transforma en una dificultad muy grande para la gestión de estas transformaciones. Esto tiene mucho que ver con otra gran deuda que tenemos los uruguayos, deuda todavía no saldada, que es la transformación del Estado, su modernización, su reforma, como solemos decir frecuentemente. Pero también importa enfrentar y vencer a la falta de audacia y a la comodidad de no arriesgar, característica que va en contra de las responsabilidades que el país tiene que encarar en los próximos años. Son actitudes incompatibles con el rumbo del que hablábamos hoy. Otra tarea esencial a emprender es la de vencer la ignorancia de los resultados que nosotros mismos, los uruguayos, vamos logrando. Si nosotros no hacemos el caso que corresponde o hacemos caso omiso a los avances que vamos logrando, va a ser muy difícil seguir avanzando. Va a ser muy difícil cambiar una realidad que no se conoce. En realidad es imposible cambiar una realidad que no se conoce. Y una parte fundamental de ese conocimiento es ir tomando nota precisamente de las transformaciones que sufren. Muchas veces como consecuencia de las políticas que nosotros mismos, los uruguayos, alentamos y ponemos en práctica. Sería también muy difícil pretender avanzar sin un protagonismo social creciente. Los cambios de un país no los hacemos los gobernantes, los hace la sociedad en su conjunto. Es más, un objetivo fundamental de las políticas que ponemos en práctica es el de lograr ciertas conductas que estimamos coherentes con el rumbo que hemos elegido. Y eso lo hace toda la sociedad. Muchas veces al referirse a un tema de su especialidad, hablando de las presiones inflacionarias que tiene el país, Mario suele señalar que la inflación no tiene una o pocas causas, sino que es el resultado de millones de decisiones que se toman todos los días en el país. Y eso es rigurosamente cierto, no solo para la inflación, para todos los temas económicos y sociales que compartimos en el país. Los cambios no los hacemos los gobernantes, los cambios los hace la sociedad. Y por eso es fundamental contar que la propuesta se vincule, se articule con un compromiso social creciente. Que, lo quiero aclarar con mucha rigurosidad, tiene que involucrar a toda la sociedad, por supuesto a los más humildes. Nosotros sentimos que integramos un gobierno llamado ideológicamente de izquierda, políticamente de izquierda. Y por supuesto lo primero en que pensamos es en la gente más desfavorecida, más humilde, sabiendo que son los más necesitados de una agenda de derechos y de oportunidades. Pero también nos referimos a los sectores medios, tan fundamentales en la sociedad uruguaya, que más allá de sus niveles de ingreso han sentido la responsabilidad cultural de constituir factores de equilibrio y estabilidad en la sociedad. Y por supuesto nos dirigimos a los que invierten, a los que ponen al servicio del país en el que trabajan su esfuerzo, su riesgo, su innovación. Aquellos
que se han dedicado a generar trabajo y oportunidades para sus compatriotas. A ellos también, fundamentalmente, nos estamos dirigiendo. En este sentido, permítanme compartir con ustedes una definición muy ajustada de la UNESCO, que refiere a nuestra diversidad creativa, sabiendo que cumplimos papeles distintos en la sociedad. El desarrollo humano se refiere al individuo, que es tanto el objetivo último como el agente o actor principal. Sin embargo, las personas no son átomos independientes, trabajan juntas, compiten, cooperan, interactúan de múltiples maneras. Es la cultura la que vincula una a otra y hace posible el desarrollo de cada persona. Aquí estamos viendo, desde el enfoque del universalismo cultural, a todo proceso de transformación como un gran cambio cultural. Se trata, queridos amigos, como tantas veces lo hemos dicho, de hacer política. De hacer política en el sentido más elevado del concepto, el sentido más profundo del concepto. Se trata de asumir que somos sujetos de la historia y que la construimos actuando sobre la realidad, con objetivos, con estrategias, con herramientas para influir, como decíamos recién, sobre las conductas de los ciudadanos, lo que es administrar el poder al servicio de esa construcción. Política y poder son dos conceptos inseparables, absolutamente articulados entre sí. Para convocar a dar este paso hay que tener muy clara la importancia de los valores superiores que le inspiran, algunos de los cuales mencioné hace un par de minutos, en cuya definición la ética está llamada a cumplir un papel fundamental. Hablo de la ética en tanto disciplina relativa a los valores o costumbres que se consideran buenos según la concepción sobre el bien y el mal que existe en una comunidad. A partir de sus principios filosóficos, su historia, sus experiencias, su trayectoria, sus principios religiosos, su visión del mundo, sus costumbres, son las bases de un sistema de normas que determinan la rectitud de las conductas y que atañen al fuero interno, al espíritu de cada uno de nosotros, pero también, y esto es fundamental, al estado de ánimo, al estado de la confianza, la autoestima, que seamos capaces de desarrollar nosotros, los uruguayos, en este país. De esta manera, la libertad, la igualdad de derechos, la democracia, la participación, la prosperidad, como decíamos recién, pueden conformar la plataforma de valores desde los cuales convocar a hacer política. Hablo de la libertad en todas sus dimensiones y expresiones, sin excluir a ninguna. Hablo de los derechos y no de la compasión. Hablo de la democracia en tanto ideal universalmente reconocido como derecho fundamental del ciudadano. La participación en toda la cobertura del espacio público y la prosperidad y no la cultura del pobrismo, porque no se trata de igualar para abajo. No hay proyecto nacional sin valores. Esto es fundamental. No hay rumbo, no hay orientación sin valores. Allí es que hay que encontrar el rumbo y la orientación. Y ya que estamos en la casa, siempre hospitalaria, de empresarios, convocados y unidos, entre otras cosas, por los valores cristianos, yo hoy no quisiera dejar de compartir con ustedes la satisfacción, como ciudadano, como ser humano, diría yo, de comprobar que cuando en el mundo hay tan pocos referentes,
tan pocas voces que refieran a las grandes dudas que atormentan a la humanidad, escuchar al Papa Francisco pedir perdón por las persecuciones contra los valdenses como parte del segundo gran cisma de la Iglesia, es un mensaje que por supuesto tiene que ver con el mundo cristiano, tiene que ver con una actitud contra el enfrentamiento religioso, pero también es un enorme gesto de humanidad. Y eso hay que celebrarlo. Y quiero compartir esta celebración especialmente en esta casa, en la jornada de hoy. Pero tampoco hay proyecto nacional sin confianza, sin autoestima colectivas. El mundo nos está mirando bien y cuando salimos y recorremos el mundo nos sentimos, yo diría, orgullosos los uruguayos de que nos distingan, nos vean con una mirada, con una óptica diferente. Incluso firmas especializadas como las calificadoras de riesgo han distinguido al país con calificaciones muy destacadas. Pero el tema es cómo nos vemos nosotros, no cómo nos ven los demás. ¿Qué vemos cuando miramos hacia adentro? ¿Qué vemos cuando contemplamos nuestro fuero interno? Y al mismo tiempo comprobamos si ahí hay confianza y autoestima, sobre todo enfocadas desde un punto de vista colectivo. ¿Qué encontramos a partir de esa mirada? Quizá empiece por decir lo que no quisiera encontrar. No quisiera que encontráramos autocomplacencia, en absoluto. Y tampoco quisiera que encontráramos la displicencia que nos lleva a flotar sin arriesgar. Celebrando los resultados alcanzados, flotemos y no arriesguemos, porque esto puede ser peligroso para el país. No quisiera que encontráramos en nuestro interior esa actitud. Tenemos, en cambio, sí, y ojalá seamos capaces, de encontrar la convicción y la fuerza interior de quien sabe que los resultados son hijos del esfuerzo. Y que la propia historia del Uruguay nos enseña que cuando tuvimos esa confianza, cuando tuvimos esa autoestima colectiva, fuimos capaces de hacer enormes transformaciones en este país. Cuando uno piensa que entre las últimas 3 décadas del siglo XIX y las primeras 3 décadas del siglo XX, este país transformó genéticamente a toda su ganadería, cuando este país da el salto tecnológico gigantesco que dio durante aquellas décadas y se coloca a la cabeza del mundo desde este punto de vista, cuando este país arranca el siglo XX con grandes transformaciones que lo hacen progresar ya no en el sector agropecuario, sino con una perspectiva urbana e industrial, se da cuenta que el Uruguay, cuando siente confianza y tiene esa autoestima, es capaz de grandes realizaciones. Y al revés, cuando esa confianza falta o está herida, tuvimos lamentablemente durante el siglo XX años de enfrentamientos, de dolor, y naturalmente también ya en los primeros años de este siglo XXI, crisis que tuvieron que ver con la deuda, con el sistema bancario y naturalmente estuvieron asociados a la desconfianza. Esto es, a la falta de esa virtud fundamental de la que estamos hablando. Tenemos que encontrar, al mirar hacia adentro, la convicción de que lo que nos pasa, para bien o para mal, no viene determinado por el exterior. Tanto cuando decimos que los buenos resultados en el país son hijos de una buena condición externa, como cuando decimos
que los malos resultados del país son hijos de una mala situación externa, estamos sintiendo desconfianza. Estamos hiriendo nuestra capacidad para actuar, para administrar, ojalá, por supuesto, efectos buenos del exterior, pero para ser capaces de enfrentar los malos con políticas adecuadas y no llorando por las dificultades que sufrimos o por los efectos que estos tienen sobre nuestra economía. Tenemos que encontrar determinación para seguir trabajando por el crecimiento inclusivo, por la apuesta a la calidad y la excelencia y por la apertura. Nosotros no podemos vivir desconfiando de la apertura, porque quien desconfía de la apertura del país logra indefectiblemente malos resultados, y mucho menos caer en su contrario, que es el encierro, que solo nos conduce a un destino: vegetar en la mediocridad. Por eso este país tiene que ser abierto, y por eso la llave de la apertura se llama confianza. Confiar en que podemos salir al mundo con la calidad de nuestro esfuerzo, y que el mundo nos ayudará incluso, si sabemos aprovecharlo, a mejorar esa calidad. Fue con confianza que Uruguay se ha diversificado en estos últimos años, y fue con confianza que esta diversificación nos condujo a una diferenciación. El Uruguay es un país en el que, como vamos a ver inmediatamente en los próximos minutos, se sigue invirtiendo. Es un país en el que no hay operación financiera o de gestión de deuda donde no tengamos una confirmación de confianza permanente de los mercados. Y nosotros tenemos que tener en cuenta esa realidad y al mismo tiempo reforzar precisamente nuestros sentimientos colectivos como nación para seguir generando avances orientados por ese rumbo y por esos valores de los que hablábamos hoy. Queridos amigos, esto es lo que Uruguay tiene a nuestro juicio que cuidar mucho para defender lo logrado y trabajar por nuevos desafíos, encarando los problemas que aún no hemos sido capaces de solucionar, que son problemas importantes, según lo hemos señalado anteriormente. Esto requiere cabeza abierta y temple, sin duda. No requiere, por supuesto, parálisis, inacción y mucho menos miedo. Requiere convicción, requiere fuerza interior como sociedad, como país. De modo de que, fundamentalmente, a través de la acción firme y bien orientada y asentada en esos valores de los que hablábamos hoy, podamos encarar un mundo complicado. Un mundo en el que la violencia, la codicia, la avaricia, la corrupción y la falta de solidaridad son ingredientes lamentables de una globalización sin gobernanza. Razones de más para luchar incansablemente por un Uruguay cada día más consustanciado con la rectitud que nos enseña la ética.